VIH. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la estructura general. La estructura general es el siguiente. Tenemos un virus que va a tener una envoltura de gran tamaño, que es esa línea azul grande que se ve ahí, en la cual en su superficie vamos a encontrar glicoproteínas que van a permitir la unión o adhesión del virus hacia las células del hospedador. Va a tener un diámetro de 150 nanómetros y su cápside, que es la figura geométrica que tenemos adentro, es icosaédrica, delta icosaédrica. La molécula del virus específicamente es tipo ADN, como ya he dicho, y el espacio que se encuentra entre la cápside y la envoltura se va a denominar tegumento. Y esas bolitas que se ven ahí son la representación de proteínas y enzimas víricas que van a ayudar a la replicación del virus. Otra característica de él es que como tiene envoltura, es sensible a los ácidos y disolventes como detergentes y también a la desecación. Ese punto va a ser importante cuando hablemos de la prevención del virus. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre su replicación. La replicación en general de esta familia consiste en el virus llegando al huésped de manera física. Entra en contacto con las células del hospedador y a través de su proteína de superficie va a tener contacto con la célula y esta le va a permitir la entrada. Una vez que permite la entrada, o sea, al entrar se desprende la envoltura y se libera la cápside hacia el interior de la célula. Una vez la cápside se libera, llega al núcleo celular, se desprende la cápside y la molécula de ADN se combina con nuestro ADN, con el ADN de la célula del hospedador. Y esto es lo que causa de que el virus pueda mantenerse por mucho tiempo, entre otras características que voy a mencionar más adelante, pueda mantenerse mucho tiempo escondido, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestras células, porque se confunde con, o se mimetiza, se combina, por decirlo de una manera, con nuestro ADN. Por lo tanto, en ocasiones el sistema inmunológico puede bloquear que el virus siga reproduciéndose y en otras ocasiones no. Entonces, lo que pasa es que él se queda ahí metido dentro del núcleo y por alguna razón, que ya después voy a comentar, él puede como que exacerbarse y volver a comenzar a replicarse a medida que la célula vuelve otra vez a sus funciones normales y entonces empieza a producir más virus. Detalle importante es que el virus se queda ahí metido y cuando ya empieza a multiplicarse va a alterar tanto la producción enzimática de la célula, va a alterar sus componentes, no la va a dañar como tal, pero sí van a haber cambios citológicos que van a ser observables para las pruebas diagnósticas que nos van a servir más adelante. Siguiente. Ahora vamos a comenzar a hablar de cada uno de los virus del herpes. Y vamos a comenzar por el primero que se descubrió, que fue el virus del herpes simple. Siguiente. Uy, espérate un momento. Ok. El virus del herpes simple fue el primer virus del herpes humano identificado. El nombre herpes deriva de la palabra griega que significa reptar. Y se le da esta característica porque las lesiones que causa parecieran ser como una pequeña serpiente, como que ondulan o siguen un camino, mejor dicho, siguen un camino en el cuerpo. Y eso es lo que le da esa característica como que estuviera caminando a través de la piel. Esta enfermedad es muy antigua, simplemente que se sorprendió más en el año 1919, donde ya se consideró su etiología. Y dentro del virus del herpes simple vamos a tener dos tipos, el virus del herpes simple 1 y el 2. Estos dos tipos van a compartir muchas similitudes, comparten características morfológicas, comparten que son de ADN los dos, comparten el tropismo tisular, etc. Pero hay ciertas diferencias clínicas que nos ayudan a saber cuándo estamos en presencia de uno y cuándo estamos en presencia del otro. Siguiente. En este cuadro podemos ver las diferencias entre el tipo 1 y el tipo 2. Y así, por encima, podemos darnos cuenta que el virus del herpes simple tipo 1, las lesiones o la patología se va a concentrar principalmente en lo que es la región de la cara y la boca. En esta vamos a encontrar lesiones de los ojos, de los tegumentos de la piel del rostro, así como de la laringe, las cavidades respiratorias superiores, pero enfocado a lo que es la región bucal. En cambio, en el virus del herpes simple tipo 2 vamos a encontrar son lesiones genitales principalmente,
que, dependiendo si se dejan evolucionar las lesiones, pueden expandirse desde los genitales hacia otras regiones, incluyendo el periné y otras regiones de la pelvis. Siguiente. La estructura es la misma que habíamos comentado, la envoltura, la cápside y su molécula de ADN con sus proteínas de adhesión. Importante destacar que este virus tiene un tropismo celular en general que puede infectar a cualquier célula del cuerpo, en general. Es decir, que donde usted coloque la mano y ahí había virus del herpes simple, el virus va a traer contacto con sus células y ahí las va a infectar. Sin embargo, el virus tiene un neurotropismo, es decir, le prefiere o le encanta o le fascinan más las células nerviosas. Por eso es que él apenas entra al cuerpo, puede viajar por la sangre, puede viajar por los tejidos, pero busca principalmente las células nerviosas. ¿Por qué? Porque él va a tener la siguiente característica. Siguiente, por favor. Aquí es cuando... ¿Ah? Sí, eso es importantísimo, el tropismo que tiene por la célula. Sí, ya lo voy a explicar. Aquí es otra vez la imagen de lo mismo, el virus con su estructura llega a la célula y una de las proteínas más importantes es la nectina 1, que le permite unirse a las células pegadoras. Siguiente. Ajá, aquí está la patogenia. Creo que vas a la siguiente. Ajá, la siguiente es donde está lo que quiero explicar. Ajá. El tropismo neurológico que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que él agarra los nervios, él viaja a través de los nervios y le encanta no solamente quedarse en las células nerviosas o en los nervios como tal, sino que también busca los ganglios nerviosos, como por ejemplo el trigeminal, que si tenemos afectación de él por el herpes, puede incluso haber parálisis facial. Entonces, él busca los nervios y en los nervios es donde él se esconde del sistema inmunológico. No solamente en el núcleo escondido en el ADN, sino que él también aquí busca y queda dormido, queda latente. Entonces, en cualquier momento, por ejemplo, de una disminución del sistema inmunológico, un estrés o alguna otra enfermedad viral o cualquier otra patología, pueden hacer que este virus de alguna manera se despierte, ¿verdad? Y empieza a producir su patología. Por eso es que como él toma los nervios, las lesiones que va a provocar en la piel van a tender a seguir el camino de esos nervios. Como dice la imagen, el virus entra en una primera instancia, por ejemplo, en la piel, busca los nervios y se queda escondido ahí. Pueden pasar días, semanas, meses o años y luego el virus vuelve a recorrer el camino de los nervios en dirección contraria y esta vez va a dejar la lesión típica de él, que es la pápula o la ampolla, que ya vamos a ver más adelante. Ahora sí, hacia arriba. La anterior. Ya hablando de la patogenia del virus como tal, que era más o menos lo que le estaba comentando, la enfermedad se inicia por el contacto directo y depende del tejido infectado. Es decir, donde usted toque, ahí es donde va a comenzar el punto de infección o prima-infección. El virus va a tener efectos citopatológicos que vamos a poder ver en los métodos diagnósticos. Evita los anticuerpos y tiene su propio mecanismo de eludir el sistema inmunológico. Establece una infección latente porque se oculta de la respuesta inmunológica y el virus se puede reactivar en cualquier momento por situaciones de estrés o supresión inmunitaria, principalmente la supresión inmunitaria. Por eso es que algunas de las poblaciones en riesgo de esta infección son los pacientes con inmunosupresión por X razón, como por ejemplo el VIH o con medicamentos inmunosupresores, o también tenemos a los infantes. Inicialmente, tanto el 1 como el 2 infectan las células mucoepiteliales y se replican en ellas, produciendo enfermedad que en el lugar de la infección va a establecerse y va a permanecer latente o va a presentar la sintomatología. Siguiente. Siguiente. Epidemiología.
Como les decía, este virus es extremadamente común. Probablemente muchos de nosotros ya incluso tengamos el virus, o hayamos entrado en contacto con el virus, o hayamos estado con alguien que haya tenido contacto con el virus y hayamos sido infectados. Lo que pasa es que el 80% de los pacientes son asintomáticos y son asintomáticos indeterminados. Sencillamente no sabemos en qué momento de su vida puede presentarse. Pero cuando se presenta, ¿qué es lo que pasa? La persona que esté infectada con este virus va a ser fuente de contagio para otros seres humanos. Este virus se va a transmitir ¿cómo? A través de secreciones y contacto, específicamente el contacto íntimo, contacto sexual. Y las secreciones pueden venir de saliva, del líquido que están en las vesículas, que vamos a ver más adelante, de secreciones vaginales, etc. Cualquier líquido, eso va a contener virus y va a ser fuente de infección para otra persona. Con el virus, con envoltura, es muy lábil y tiene la facilidad tiene la facilidad para nosotros de que es sensible a la desecación, a los detergentes y a las condiciones del tubo gástrico. Esto de la desecación y los detergentes es importante porque vamos a ver que uno de los métodos de prevención que tenemos es evitar el contacto con prendas o con objetos que hayan estado en contacto con personas que padezcan la enfermedad. Así podemos evitar que nos dé a nosotros. Siguiente. La infección por el virus del herpes simplex tipo 1 acostumbra a contagiarse por el contacto bucal, es decir, por besos, compartir vasos, cepillos de dientes u otros objetos contaminados con la saliva, que es lo que en verdad queda en el objeto y es fuente de contaminación. Puede infectar dedos del organismo a través de un corte de la piel o también puede originar una infección en los globos oculares. Aparte de eso, la infección más frecuente es por el virus del herpes simple 1, más que el tipo 2. Son las lesiones que más comunes vemos. ¿Okay? Siguiente. En el herpes del tipo 2 vamos a encontrar que es principalmente por contacto sexual o por autoinoculación, que quiere decir que, por ejemplo, se comparten prendas íntimas y una de ellas está contaminada con el virus y por X razón no tuvo una buena descontaminación, o sea, no se lavó bien o otra razón y viene contaminada con secreciones que no se ven, secreciones que están ahí con el virus. Entonces eso provoca la infección. Esta infección primaria puede al principio ser asintomática, pero al tiempo probablemente se vuelva sintomática dependiendo la cantidad del virus y el estado inmunológico de la persona. Y el tipo 2 es muy importante porque es un problema para las mujeres embarazadas, porque se puede traspasar al bebé al momento del parto. Siguiente. Entre las manifestaciones clínicas que provocan, una característica importante del virus del herpes simple es que no es una enfermedad como tal, no es mortal. Es decir, las manifestaciones clínicas que va a producir son incómodas, dolorosas, molestas, pero al principio. Si la enfermedad se deja evolucionar, va a pasar de una enfermedad que no es mortal a potencialmente mortal, porque puede tener complicaciones más peligrosas, como ya vamos a ver más adelante. Las lesiones típicas del herpes es una vesícula transparente que tiene una base eritematosa, es decir, enrojecida, y la vesícula es generalmente blanquecina amarillenta. El libro la describe como una gota de rocío sobre un pétalo de rosa. Esta, posteriormente, si se deja progresar la enfermedad, va a dar lugar a lesiones más graves como son pústulas, úlceras o lesiones con costra. Siguiente. Entre las enfermedades clínicas que podamos observar con un herpes, y en la imagen vamos a tener del lado izquierdo el tipo 1 y el tipo 2, para que sea más evidente la diferencia entre uno y otro, vamos a tener, primero que todo, el herpes labial, que es el más común y el que más nos suena a nosotros. Estas lesiones también pueden llevar o conducirse o migrar a lo que es la cavidad bucal y pueden producir lesiones en las encías, como es la gingivoestomatitis, y infecciones mucocutáneas recurrentes, que son infecciones de la piel de la cara.
También vamos a tener faringitis herpética, que es muy importante y es muy dolorosa. Vamos a tener también el herpes de los gladiadores, lo que se da principalmente a nivel del el tórax y casi todo lo que se puede extender a casi todo el cuerpo. El herpes genital, que es típico más del herpes virus del tipo 2, sin embargo no quiere decir que no sea el 1, el 1 también lo puede dar, pero pues generalmente es el tipo 2. Y la complicación más grave del herpes simple es la encefalitis herpética, porque como les había dicho, el virus tiene un tropismo por células nerviosas, por cualquier célula nerviosa, no solamente los nervios y los ganglios nerviosos. Es decir, que puede viajar tranquilamente hasta el cerebro y producir ahí una encefalitis por causas del virus del herpes. Siguiente. Aquí podemos observar algunas de las manifestaciones clínicas. Del lado izquierdo encontramos lo que es las lesiones a nivel bucal y labial. Se ve ahí la ampolla, la pústula, se ve blanquecina por el centro y alrededor está enrojecida. Luego a la derecha encontramos lo que es el herpes faríngeo y vemos cómo se agarra o se invade todo lo que es la cavidad bucal. Abajo a mano izquierda encontramos un ejemplo de lo que es el herpes de los gladiadores, que principalmente están jugadores de rugby y luchadores. A mano derecha, del herpes simple tipo 2, que son lesiones genitales, y otra complicación que tiene el herpes, otra característica clínica, es la queratitis herpética que puede dar, que es la imagen inferior derecha, donde podemos observar cómo está tomado lo que es el globo ocular y nos da ese color amarillento y medio verdoso. Siguiente. Para su diagnóstico. Para su diagnóstico tenemos varios métodos. El primero es el análisis directo de la muestra. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Tenemos principalmente dos formas, el frotis de Zank y el Papa Nicolau. Obviamente el Papa Nicolau lo vamos a utilizar para evidenciar o para tomar la muestra en lesiones genitales, pero como el virus infecta a casi cualquier célula del cuerpo, también se va a evidenciar ahí. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar con estas dos técnicas? Los cambios citológicos que va a producir el virus en la célula. Vamos a encontrar células multinucleadas, hinchadas, ¿okay? Y el frotis de Zank lo que consiste es en un raspado de la base de la lesión. Con un bisturí, que es lo que dice en la literatura, se raspa la base, no la ampolla como tal no se revienta, sino simplemente se raspa la base, los bordes exacto de la lesión, y de ese material es lo que se recoge para hacer el análisis de la muestra. También se puede, dice que se puede pasar un algodón o un hisopo sobre la superficie. También el libro comenta que no se puede usar o no se recomienda realizarse en heridas o en lesiones que ya tengan costra. Tienen que ser lesiones que no tengan costra y preferiblemente bien rojas, por decirlo de alguna manera. El siguiente método que tenemos es el aislamiento del virus, que es la más efectiva, por decirlo de una manera, es la más definitiva porque el diagnóstico es, ahí está el virus. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a sacar la muestra. Puede ser, o lo que se hace es tomar el líquido que se encuentra en las ampollas, que está contaminado con el virus. Hay que tener mucho cuidado también porque es altamente infeccioso. Y es lo que se va a poner a cultivar. Y ahí es donde vamos a observar el virus como tal. Siguiente. Tenemos también la detección genómica, que ya es más molecular. Se utilizan sondas de ADN específicas para el virus del herpes simple, cebadores específicos de ADN y PCR. El análisis de la PCR del líquido cefalorraquídeo ha sustituido el análisis por inmunofluorescencia de una biopsia cerebral en el diagnóstico de encefalitis herpética. Otra manera que podemos conseguir diagnosticar el virus es por biopsia. Pero en este caso, como les dije, cualquier secreción del cuerpo va a estar contaminada con el virus del herpes. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo también es fuente se puede utilizar como búsqueda del virus.
Y luego tenemos las pruebas serológicas, que son útiles solamente para diagnosticar infecciones primarias por virus del herpes simple y no para los estudios epidemiológicos. No son útiles para diagnosticar una enfermedad recurrente porque no se acompaña de aumento de los anticuerpos, porque el virus está ahí siempre, simplemente que está adormecido, por decirlo de alguna manera. Siguiente. O sea, estaría de una forma latente. Latente, exacto. Es una infección latente. Y por último tenemos el tratamiento, la prevención y el control. En el tratamiento, los medicamentos que tenemos son el aciclovir, el penciclovir, el valaciclovir, famciclovir y la trifuridina. ¿Cuál es el objetivo de estos medicamentos? Como tal, son antivíricos, sí, son antivirales, perdón, pero el objetivo de ellos es atacar a las proteínas y a las enzimas que ayudan a la replicación del virus. De esta manera se bloquea su reproducción y se logra contener de alguna manera la enfermedad. Lo que pasa es que lo que vamos a principalmente tratar son los síntomas. Si tiene fiebre, el tratamiento es más sintomático que el atacar al virus, porque es que el virus, como se mimetiza con el ADN, va a ser muy difícil erradicarlo, por decirlo de alguna manera, del cuerpo. El libro también menciona que en la prevención, el libro menciona que no hay una vacuna, sin embargo, desde hace algunos años ya se ha venido estudiando la posibilidad de utilizar alguna. Lo que pasa es que no se han llegado a resultados concretos, pero por ahora no hay vacuna contra el herpes. Y la prevención, lo más importante es saber identificar a una persona que tiene los síntomas cuando se presentan, porque obviamente la mayoría somos asintomáticos, no entrar en contacto con cualquier utensilio personal o doméstico de esa persona que no haya sido previamente lavado con agua con jabón o que haya sido esterilizado, porque, como les había dicho antes, el virus es sensible a esto, es sensible a los detergentes, es sensible al calor. Entonces, si nosotros sencillamente limpiamos bien las superficies de contacto, limpiamos bien nuestra ropa, no compartir ropa o prendas íntimas con esas personas, los vasos, etcétera, no vamos a entrar en contacto con el virus. Y también, para evitar principalmente el virus del herpes tipo 2, simple tipo 2, no tener contacto sexual o relaciones sexuales de ningún tipo, de ningún tipo de conducta, porque también la conducta influye en el sitio de infección, con personas que nosotros veamos que ya tengan los síntomas de la enfermedad principalmente. Muy bien. Doctora. Exposición. Dígame. Doctora, me escucha. Una pregunta. Dígame. En el caso de que la infección no esté activa, ¿no se va a transmitir o sí? Tú tienes el virus ahí y el virus sí se puede transmitir así tú no esté activo. Ya, gracias. Es mucho más la transmisión, sobre todo cuando tenemos las vesículas, ¿sí? Y si es llenando el hígado, es mucho más contagiosa. Así estén las lesiones secas ya en forma de costra, también es Yo Liger y voy a hablar acerca del virus de la varicela zoster. La siguiente diapositiva, doctora. Ok. El virus de la varicela zoster es originado con la entidad conocida como varicela, ¿ok? Esto, cuando este recurre, se provoca el zoster o son. Además de esto, este va a compartir algunas características con el virus de herpes simple. Entre estas vamos a tener la capacidad de establecer infecciones latentes en las neuronas y así como también infecciones recurrentes. También es la importancia de la inmunidad celular para controlar y evitar una infección grave. También la presencia de lesiones vesiculares características. Y entre el virus del herpes simple y la varicela, del virus de la varicela zoster va a tener algo también en común, que es codificar la trimidina sinasa, y además de esto, estos son sensibles a los fármacos antivirales.
El virus varicela zoster, este se va a diseminar predominantemente en lo que es la vía respiratoria. Y la viremia de se produce tras la replicación local del virus en las vías respiratorias, lo cual va a dar luego lugar a unas infecciones cutáneas por todo el cuerpo. La siguiente. Ya. En cuanto a lo que tenemos en la estructura y la replicación de en comparación a los distintos tipos de virus, este va a ser el más pequeño. Y se va a replicar de una manera semejante, pero más lenta y en un número menor de tipos de celulares que el del virus herpes simple. También tenemos que los fibroblastos diploides humanos, in vitro y los linfocitos T activados y las células epiteliales, así como las epidérmicas, in vivo van a tolerar lo que es la replicación productiva en lo que es el virus varicela zoster. También tenemos que los nuevos, se encuentran secuestrados se encuentran atrapados o secuestrados en los lisosomas. Y estos van a ser posiblemente degradados en lo que es la mayoría de células por manosa 6-fosfato. Este se va a propagar en todo el organismo mediante un contacto intercelular y también este va a ser lo que va a causar unas infecciones en las neuronas. Sí, doctora. Vamos a tener lo que también es la patogenidad. En la patogenidad tenemos que esto se va a transmitir por unas gotas respiratorias, por unas gotas. Estas van a ser inhaladas y luego estas vienen a ser inhaladas y va a haber una infección primaria. La infección primaria vamos a tener lo que son en las vías respiratorias, que son las amígdalas y las mucosas de estas. Luego de las vías respiratorias. Luego el virus va a progresar a través del torrente sanguíneo y también del sistema linfático hasta alcanzar a las células del sistema retículo endotelial. Después de esto, va a producir lo que es una viremia secundaria y el virus se va a expandir por todo lo que es el cuerpo e incluso hasta la piel. El virus nos va a infectar que son los también el hígado, el vaso y el sistema retículo endotelial, y estas se van a alojar estas se alojan cuando se infecta en los linfocitos T, pueden alojarse en la piel y el virus se va a transportar en las células epiteliales. Tenemos que este virus va a superar la inhibición del interferón alfa y con esto va a producir lo que son las vesículas en la piel. También vamos a tener que el virus mantiene su asociación a las células y se va a transmitir por una interacción intercelular y la replicación de la replicación que va a tener en el pulmón va a ser mucho mayor, ya que recordemos que se va a adquirir cuando nosotros inhalamos. También vamos a tener, nos habla el libro que el virus va a provocar lo que es un exantema térmico vesicopustuloso y que se desarrolla a lo largo del tiempo en sucesivas erupciones. Con este exantema vamos a tener lo que es una sintomatología, que son fiebres y síntomas sistémicos. Tras la infección primaria que tenemos, el virus se va a propagar por todo. El virus se propaga y va a estar en un estado de latencia. Al momento de estar en estado de latencia va a pasar a lo que son los ganglios de la raíz dorsal o de los nervios craneales. Y como está latente, después de unos años puede surgir esto que se puede reactivar en los adultos inmunodeprimidos o en pacientes con alteraciones de la inmunidad celular. Lo que pasa al momento de que el virus se reactiva, se replica y se disemina a lo largo de las vías nerviosas para infectar lo que es la piel y dar un lugar a un exantema vesicular a lo largo de todo el dermatoma. Eso va a ser conocido como el herpes zóster. Y también vamos a tener que puede lesionar lo que es la neurona, así dando como que un síndrome doloroso conocido como la neuralgia postherpética. Y aquí en la división de las vesículas, como dije, primero son máculas, después se convierten en las pápulas, en las vesículas, en las pústulas y finalmente en las costras. Siguiente, doctor. Sí. Ya. Vamos a tener que la inmunidad de la inmunización pasiva con inmunoglobulina para varicela zoster, se da para la
inmunidad de este se especializa en hemoglobina para a los 4 días de la exposición aporta lo que es una protección. Tenemos que la inmunidad celular es fundamental resolver la enfermedad aguda y controlar la infección latente. El virus puede provocar unas enfermedades más diseminadas y más graves en ausencia de una inmunidad celular. Es cuando el paciente no cuenta con ese médico que tenga la enfermedad. Esto también suele recurrir en los pacientes con inmunodepresión. En los adultos, las respuestas excesivas para provocar lesiones celulares adicionales y un cuadro de mayor gravedad en cuanto a lo que es la infección primaria. Y también tenemos que la concentración de anticuerpos y de los linfocitos T disminuye en una fase más avanzada de la vida, y lo cual permite una recurrencia del virus varicela zoster y la aparición posterior de un herpes zóster. Siguiente. En cuanto a la etiología, los factores de la enfermedad, esto va a provocar una infección, es una infección para toda la vida. La enfermedad es recurrente, o sea, es decir, que es una fuente de contagio. Y en cuanto a la transmisión, se transmite por gotas respiratorias, así como por contacto directo con las vesículas cutáneas. Es decir, que cuando nosotros podemos tocar o cualquier parte de nuestro cuerpo toca las vesículas vamos a poder contraer lo que es esta infección. Las personas que más corren riesgo son los niños de 5 a 9 años. También tenemos que son adolescentes, adultos, los pacientes que tienen inmunodeprimidos y recién nacidos. Estos son los que, digamos, los potencialmente mortales, que pueden llegar a una muerte. Los pacientes inmunodeprimidos y los recién nacidos. También ancianos y los adultos inmunodeprimidos. También tenemos que en la estación este virus va a ser de distribución mundial, o sea, lo vamos a encontrar en todas las partes del mundo. Y los métodos de control, existen fármacos antivirales y esta inmunidad se suele reducir en lo que son los ancianos. Y también existe una inmunoglobina, la inmunoglobina para el virus varicela zoster, que es para los individuos inmunodeprimidos y los profesionales expuestos al virus, así como para los recién que presentan sintomatología a los 5 años de nacimiento. ¿Ya? También va a haber, últimamente, o sea, nuevas investigaciones han hecho que hay una vacuna viva, que es la cepa OK. Esto también es para niños con varicela y con rubiola, y hasta para los niños que tienen varicela. Se está como que en Estados Unidos está aprobada la aplicación y la administración de esta vacuna. Doctora, la siguiente. En cuanto a lo que son las enfermedades clínicas, vamos a tener que la varicela representa uno de los 5 infectemas infantiles, y esto va a estar acompañado de lo que es la rubiola, el eritema infeccioso y el sarampión. Y esta va a ser la consecuencia, es la consecuencia de una infección primaria por varicela. Y también se trata de una infección que puede ser moderada en la infancia. Usualmente vamos a tener que esta viene a ser sintomática, pero así como es sintomática, también va a ser asintomática. Y lo que es las características también esto va a estar acompañado a veces de una fiebre y un exantema maculopulposo que aparece tras un periodo de incubación de unos 14 días. Es lo que podemos ver en la imagen de aquí. ¿Ya? Y también posterior a unas horas, cada lesión maculopulpar va a formar lo que es una vesícula de pared delgada sobre una base eritematosa que va a tener un diámetro de 2 a 4 milímetros. Y posterior a después de 12 horas, la vesícula se va a formar por la costra, hasta aparecer lo que son las lesiones costrosas. Las lesiones costrosas. Siguiente, doctor. Ya. Tenemos que durante de 3 a 5 días van a aparecer erupciones sucesivas de lesiones, y en cualquier momento eso se pueden observar en todas las fases de las lesiones cutáneas. El exantema se va a diseminar a lo largo de todo el organismo, pero ese tiene un mayor predominio en lo que es la cabeza y el tronco que las extremidades, y estas lesiones son parte del paciente.
Al momento que el paciente se rasca, va a provocar lo que es una infección bacteriana secundaria. Y aquí es la formación de las cicatrices. Por tal motivo es que los doctores piden que el paciente no se rasque. Y las lesiones de las membranas mucosas van a aparecer en lo que es la membrana, la conjuntiva y la vagina. Y vamos también a tener que es una neumonía intersticial, que oscila entre el 20 al 30% en los pacientes adultos. Y eso se debe a una reacción inflamatoria en el punto de la infección. Y también hay una aparición de lesiones similares a lo que podemos observar en la enfermedad de la viruela, pero esta va a estar acompañado o precedida de un dolor intenso en el área inervada del nervio. Por tal motivo va a haber un síndrome de dolor llamado neuralgia postherpética. Sí, y esta puede durar meses e inclusive años. Siguiente, doctora. Ya. La infección por la varicela zoster en pacientes inmunodeprimidos o recién nacidos, como le dije anteriormente, es progresiva y es potencialmente mortal en estos pacientes, ya que su sistema inmunológico está decaído. Y también tenemos que los trastornos de inmunidad celular en estos pacientes incrementan el riesgo de diseminación hasta los pulmones, al cerebro e hígado, lo cual esto suele ser mortal. Siguiente, doctora. Ya. En cuanto al diagnóstico de cuerpos fluorescentes directos, esto va a ser contra el antígeno de la membrana, con el fin de detectar antígenos de membrana en raspados de lesiones cutáneas o muestras de biopsia. También vamos a tener lo que es una detección del antígeno y genoma, que estos vienen a ser unos métodos sensibles para la detección de este virus. Y tenemos las técnicas de PCR y la detección del genoma. Estos son más usados en el caso de una enfermedad, cuando hay una enfermedad neuronal o una enfermedad sistémica. También tenemos los análisis serológicos de detección de anticuerpos contra este virus. Pero esta prueba no suele ser precisa, por tal momento se suele pedir otra prueba, que es el análisis de inmunofluorescencia o uno conocido como ELISA, que es el análisis de inmunoadsorción ligado a las enzimas. Muy bien. Ya. La siguiente, doctora. En cuanto al tratamiento y su prevención y control, tenemos que el tratamiento puede ser adecuado a los pacientes. O sea, el tratamiento que podemos dar a un adulto inmunodeprimido es igual a un adulto con niños con varicela, también se los puede dar. Y usualmente en cuanto a los medicamentos, vamos a tener que se lo administra ACV, fanciclovir y valaciclovir. También nos mencionaba que no existe ningún tratamiento satisfactorio, aunque los analgésicos y otros calmantes, anestésicos tópicos, ya que comienzan a haber lesiones en lo que es en la piel, o las cremas pueden aliviar cierta medida en la neuralgia posthérpica, ya que nos habla que es un síndrome muy doloroso. Y también dice que los pacientes inmunodeprimidos son susceptibles de presentar una enfermedad grave, lo cual se puede proteger mediante la administración de lo que es la inmunoglobina para la varicela zoster, para el virus de la varicela zoster. Y además de el libro nos mencionaba que lo que ya mencioné antes, que en Estados Unidos se ha aprobado la administración de una vacuna que es para esto. Es una vacuna para la cepa OK y la cual se administra de 2 años en adelante. Y este programa cubre hasta para las enfermedades de sarampión, perioditis y la rubiola, así como lo de la varicela. Gracias. Muy bien. Muy buenas. Yo les voy a hablar acerca del virus de Epstein-Barr. Bueno, este virus también es conocido con el nombre virus herpes humano tipo 4. Ya este es un parásito de los linfocitos B y esto va a provocar un reflejo de asociación. Bueno, este virus se descubrió cuando se hizo un estudio de una microscopía electrónica de viriones en la cual se realizó una biopsia de una neoplasia de linfocitos B.
Y en sí este era un tipo de linfoma africano llamado Burkitt. Este virus también está asociado a la mononucleosis infecciosa, ya que esta se descubrió de una manera accidental, por lo cual lo que se hizo fue mediante una muestra de suero único de laboratorio, se vio que también tenía este virus. Este también va a presentar una relación etiológica con referente al linfoma endémico de Burkitt, a la enfermedad de Hodgkin y al carcinoma nasofaríngeo. También se encuentra presente en los pacientes con inmunodeficiencia adquirida o congénita. Siguiente, doctor. Hablando un poco de su estructura y replicación, este es un virus el cual va a contener una envoltura y también un núcleo de ADN que va a estar rodeado de nucleocápside icosaédrica con 162 capsómeros. También va a contener una proteína tegumentaria que se va a encontrar entre el nucleocápside y la envoltura. Y obviamente también vamos a ver una envoltura externa con espículas con glicoproteínas. Este es un virus que pertenece a la subfamilia de los gamma herpes virinae, con un espectro de hospedadores muy restringido y también con un tropismo tisular definido por la limitada expresión celular de su receptor como tal. Este virus va a estar en los linfocitos B del ser humano y también en los monos del Nuevo Mundo, y así como en algunos tipos de células epiteliales de la nasofaringe y también de la bucofaringe. Este virus de Epstein-Barr también se va a unir al MCH2, o también conocido como complejo mayor de histocompatibilidad. Esta infección por el virus del Epstein-Barr se puede obtener a partir de 3 resultados, en los cuales uno es que se puede replicar en los linfocitos B o también en células epiteliales permisivas a esta replicación, por lo cual va a producir el virus. También esto se puede originar por una infección en estos linfocitos B de memoria en la presencia de linfocitos T competentes. Y también por estimulación o inmortalización de los linfocitos B. Siguiente, doctora. Bueno, este virus de Epstein-Barr va a codificar más de 70 proteínas, de las cuales van a haber distintos grupos que se van a expresar en distintos tipos de infecciones. Bueno, se presenta comúnmente en la saliva, infectando así a las células epiteliales y posteriormente a los linfocitos B vírgenes, que estas se van a encontrar en reposo en la parte o en la zona de las amígdalas. La proliferación de linfocitos B va a ser estimulada inicialmente por la unión del virus con el receptor CD3. Y este receptor como tal lo que va a hacer es estimular la proliferación de estos linfocitos, y para que posteriormente comience a transformarse y a replicarse como tal, para que en sí estas proteínas empiecen a estar en latencia y en constante transformación. Entre estos vamos a encontrar antígenos nucleares de Epstein-Barr 1, 2, 3A, 3B y 3C. Y también proteínas latentes, proteínas también latentes de membrana 1 y 2, y pequeñas moléculas de ARN que están codificadas por este mismo virus, que sería el EBER1 y el 2.
Estas moléculas de antígenos nucleares de Epstein-Barr y estas proteínas antes nombradas van a formar como un tipo de unión con el ADN para así establecer y mantener la infección. Y también eso en sí hace el EBNA1, y en cambio el EBNA2, que es el segundo tipo, en cambio las va a inmortalizar. El genoma de este virus se va a volver a comenzar a hacer circular, y la célula en sí va a acceder a los folículos que se forman en centros germinales de ganglio linfático, donde estas células se van a comenzar a diferenciar en células de memoria. La síntesis de proteínas de este virus, del Epstein-Barr, se va a tener, y el virus va a establecer su latencia en los linfocitos B de la memoria. Especialmente los antígenos nucleares de Epstein-Barr 1, o sea, el EBNA1, estos van a ser expresados únicamente al momento de la división celular para así conservar su genoma en las células como tal. Esta estimulación antigénica de estos linfocitos y de otras infecciones de otras células epiteliales van a permitir que estas comiencen a hacer el proceso de transcripción de la proteína, que en este caso sería la proteína activadora cebra, que es un péptido codificado por la región génica Z. Entonces, una vez luego de su síntesis, va a iniciar un proceso con el ADN polimerasa y su replicación con el ADN. Y estos van a empezar a sintetizar muchas proteínas estructurales y en otros casos proteínas tardías. En ellas van a formar una glucoproteína conocida como la GP 350.000, 220.000, que esta es la proteína que va a permitir a la adhesión vírica, y también con la unión de otras glucoproteínas. Entonces, estas se van a unir con el receptor del CD21 y con el MHC2, y estos juntos con los receptores de los linfocitos B y las células epiteliales van a inducir a una fusión de la envoltura de las membranas celulares. Siguiente, doctora. Doctora. Genial. Bueno, hablando un poco de su patogenidad, este virus se ha adaptado en sí a los linfocitos B del ser humano, de modo que este va a comenzar a manipular y aprovechar distintas fases de para así establecer su infección, y que va a durar durante toda la vida del individuo. Las enfermedades causadas por estos virus en sí es en respuesta a es en respuesta a un resultado inmunitario hiperactivo, y el más conocido de estos es la mononucleosis infecciosa. Y en otros casos también puede existir ausencia de esta, que aquí encontraremos como es la enfermedad linfoproliferativa y también la leucoplasia de células vellosas. También esta infección, que obviamente fue producida por estos linfocitos B de la nasofaringe, va a comenzar a estimular para que el virus se elimine a través de la saliva y así transmitirlo hacia otros hospedadores. Y en lo que va a provocar es una viremia para así comenzar a diseminar el virus por otros cuerpos, llegando así al tejido linfático y también a la sangre. La proliferación de estos linfocitos B va a ser controlada por la respuesta de los linfocitos T, ya que estos van a comenzar a multiplicarse por los linfocitos B y también por péptidos antigénicos del virus. Entonces, los linfocitos B van a comenzar, como sabemos, estos son células presentadoras de antígenos, y entonces van a presentarse con los antígenos del virus y con las moléculas del MH1 y
perdón, con las moléculas del MHC1 y el 2. Ya. Entonces, los linfocitos T van a estar activados y van a tener un aspecto de linfocitos atípicos, que también son conocidos como células de Downey. Ya, y durante la segunda semana de la infección como tal, va a aumentar el número en la sangre. Ya, y así esto va a representar más o menos de un 10 al 80% de un recuento leucocitario. Por eso que este nombre se conoce como mononucleosis. Siguiente, doctora. Ya, hablando un poco ya más de la mononucleosis infecciosa, que es como que la enfermedad que en sí te va a provocar este virus, este va a aparecer como consecuencia de un tipo de disputa entre los linfocitos B, que van a estar infectados por este virus, y los linfocitos T, o sea, que nos van a proteger. Ya, entonces, también la linfocitosis clásica, que en sí es un aumento de linfocitos mononucleares, y la hipertrofia de órganos, entre ellos los ganglios linfáticos, el vaso y el hígado, y también van a presentar tipos de malestares que van asociados directamente con esta enfermedad. Ya, para que la respuesta de los linfocitos T tenga un lugar, deberá requerir de una gran cantidad de energía, pero en este momento, al momento de que los linfocitos T ataquen a los linfocitos B con el virus, esto le va a provocar o sea, la persona como que estar cansado, no tener ánimo, y también puede provocar cosas como que dolor de garganta, ya que estas van a estar infectadas en el epitelio, y eso. Se dice que al momento de que un niño se desarrolle dicha enfermedad, va a tener como que menos activa esta infección, por lo que su sintomatología como tal, esta va a ser muy débil. Ya en cambio, a las personas jóvenes va a ser mucho más fuerte. Este virus lo que va a hacer es que va a contrarrestar estas acciones protectoras de los linfocitos T. Entonces, ¿mediante qué? Mediante un análogo de la IL-10 durante la infección. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a inhibir las respuestas de los linfocitos B y va a comenzar a estimularse el crecimiento de los T. Ya. Siguiente, doctor. Ya, hablando un poco de su epidemiología, vamos a ver que al menos el 70% de la población en Estados Unidos está sin infectar a la edad de los 30 años. Y dice que más del 90% de las personas infectadas por este virus de Epstein-Barr, va a... Hola. Mande, doctora. ¿Me llamó? Bueno, vamos a seguir. Más del 90% de las personas infectadas por este virus va a eliminar esto durante toda su vida. Pero este puede variar también del tiempo de infección que haya tenido la persona. Ya, se dicen que los niños estos pueden adquirir el virus a una edad muy temprana, pero van a combatirlo mejor, por así decirlo, que las personas mayores. Ahora, los factores de la enfermedad de este virus es que esta infección va a perdurar durante toda la vida y esta es una enfermedad muy recurrente que es debido al contagio entre las personas y que muchas veces la persona es asintomática, que puede ser portador del virus, pero que puede transmitirlo sin saber que lo tiene. Ya. Su proceso de transmisión como tal es a través de la saliva, el contacto oral, íntimo, que este es muy conocido como la enfermedad del beso, ya que al momento de darse un pico se lo puede pasar, y también al momento de compartir también objetos personales, tal vez un cepillo de dientes, vasos, cosas muy íntimas. Ya, como dije, los niños van a poseer una
sintomatología muy débil. En cambio, los adolescentes tienen mayor riesgo a tener esta enfermedad, que es la mononucleosis infecciosa. Y también los que tienen mucho mayor riesgo son los que son pacientes con inmunodeficiencia, ya que ellos tienen riesgo a padecer una enfermedad neoplástica, hasta pueden llegar hasta la muerte. Ya. Esta mononucleosis infecciosa se va a encontrar mundialmente, y también existe una relación etiológica con el linfoma africano de Burkitt, que se va a encontrar especialmente en esta parte del continente. Siguiente, doctora. Hablando de sus enfermedades clínicas, vamos a ver que estas pueden dividirse, que son las más conocidas, por así decirlo. Entre ellas vamos a encontrar la mononucleosis infecciosa con anticuerpos, con producción de anticuerpos heterófilos, enfermedades linfoproliferativas y también la leucoplasia vellosa oral. Bueno, en esta mononucleosis infecciosa es muy conocida porque va a presentar una triada de síntomas. Entre ellas vamos a encontrar una linfadenopatía, que va a ser el aumento del tamaño de los ganglios. También puede haber presencia de esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso, y también una faringitis exudativa, que esta puede ir acompañado con fiebre elevada, también malestar general como tal. Y en muchos casos también puede existir lo que es el hepatosplenomegalia, que es el aumento del tamaño tanto del hígado como del vaso. Ya, en muchos casos puede producir un exantema que al momento de ser tratado con la ampicilina puede provocar molestias faríngeas como tal. Ya, hablando ya de las enfermedades linfoproliferativas que son inducidas por este virus, entre ellas vamos a encontrar que estas están muy asociados con el linfoma africano, que es un linfoma endémico de esta zona. Entonces lo que va a hacer es que, bueno, lo que sucede aquí es que afecta a los linfocitos B monoclonados. Ya, y principalmente esta afección se va a encontrar en la parte de la mandíbula y la cara. Y comúnmente esto se da más en niños. Y también otra enfermedad que se asocia a estas enfermedades, encontramos el carcinoma nasofaringio, que es muy endémico en la población asiática. Ya, y las células tumorales que contienen el ADN de este virus son de origen epitelial. Ya, con respecto a la leucoplasia vellosa oral, esta es una manifestación muy poco habitual, que lo que provoca es una infección en las células epiteliales debido a este virus, y lo que caracteriza como tal a esto son lesiones que se van a encontrar en la lengua y en la cavidad bucal, y que muchas veces esta enfermedad se da comúnmente a los pacientes con SIDA. Siguiente, doctora. Bueno, hablando un poco de su diagnóstico de laboratorio, esta mononucleosis infecciosa se diagnostica muy comúnmente mediante la sintomatología y también mediante linfocitos atípicos, ya que estas van a constituir la primera indicación para detectar así este tipo de virus. También se puede utilizar análisis con sondas de ADN y también por PCR del genoma vírico, y también para ver qué cantidad, cuánta carga viral tiene también el paciente. Ya, también se puede diagnosticar mediante los anticuerpos heterófilos, que son consecuencia de una activación inmunológica similar al mitógeno de los linfocitos B. Ya, y entonces también porque van a contener una producción de un amplio repertorio de anticuerpos. Ya, en cambio, por los análisis serológicos de anticuerpos contra estos antígenos van a poseer
un método muy fiable, más que los anticuerpos heterófilos. Y para así poder detectar si tiene la persona o no este virus. Ya. ¿Cómo se detecta en sí este virus mediante análisis serológicos? Es que en el caso que salga positivo por anticuerpo IgM de este virus, es que va a poseer, o sea, tiene activo el virus como tal, la infección. En cambio, si se ve que tiene activo ¿cómo se llama? El antígeno de la cápside vírica y también el EGNA, que es un antígeno nuclear de este virus, eso va a indicar que la persona padeció ese virus. Ya, doctora. Ya, como tratamiento, prevención y control, como tal, no hay ningún tratamiento ni vacuna que vaya a ser efectivo contra esta enfermedad que es provocada por el virus de Epstein-Barr. Lo que se va a hacer es que, lo que se trata de hacer es que si hay un contagio de estas personas, preferiblemente que sean niños, ya que es como que su virología no es muy alta. Entonces, no va a haber mucha afección de parte de las personas. En cambio, si fueran personas mayores, sí hubiera una sintomatología muy fuerte y aún más en personas con inmunodeficiencia. Ya, y eso, nada más. Gracias, doctor. Ya, doctora, ¿sí me puede observar? Sí. Ya, bueno. De ahí tenemos a los citomegalovirus. Los citomegalovirus son un patógeno humano habitual que infecta aproximadamente al 1%, de los recién nacidos y al menos al 50 o al 80% de los adultos a la edad de los 40 años. Ya. El citomegalovirus es un virus de aproximadamente 20 nanómetros de diámetro, con una cápside icosaédrica constituida por 162 capsómeros, un tegumento y una envoltura, y que pertenece a la subfamilia Beta Herpes virinae. Este virus posee el genoma mayor de los virus del herpes humano y cabe mencionar que transporta ARN mensajero en su partícula vírica, mismo que se introduce en la célula para facilitar la infección. En cuanto a su replicación, el citomegalovirus se replica solamente en células humanas, destacando que los fibroblastos, los granulocitos, las células epiteliales, los macrófagos y otras células toleran la replicación del citomegalovirus. Esta replicación es mucho más lenta que la del virus del herpes simple y sus efectos citopáticos pueden observarse después de los 7 a los 14 días, lo que facilita el establecimiento de una infección latente en las células mieloides pluripotenciales, los monocitos, los linfocitos, entre otras células. Siguiente, por favor, doctora. Ya. En cuanto a la patogenia e inmunidad, tenemos que el citomegalovirus es un parásito de enorme eficacia que establece con facilidad infecciones persistentes y latentes en lugar de una infección lítica amplia. Dependiendo del grupo de edad, el citomegalovirus se puede transmitir en los recién nacidos por transmisión transplacentaria, por infección intrauterina y por secreciones cervicales. En los niños y en los lactantes a través de las secreciones corporales como la leche materna, la saliva, las lágrimas y la orina. Mientras que en los adultos generalmente se transmite por transmisión sexual, por transfusiones de sangre y por trasplantes de órganos. Este virus suele asociarse a las células humanas y se disemina por el organismo a través de las células infectadas, especialmente los leucocitos y los linfocitos. El citomegalovirus se reactiva
como consecuencia de un estado de inmunodepresión y también por estimulación halogénica. Cabe destacar que la inmunidad celular es esencial para eliminar y controlar el crecimiento de la respuesta inmunitaria, puesto de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, el citomegalovirus dispone de varios mecanismos para escapar de la respuesta inmunitaria, puesto que puede evitar a las respuestas innatas y a las respuestas inmunitarias. Por ejemplo, el citomegalovirus impide la presentación de los antígenos tanto en los linfocitos TCD8 como en los linfocitos TCD4 al inhibir la expresión de las moléculas del complejo de isocompatibilidad 1 en la superficie celular y también al interferir en la expresión por las citocinas de las moléculas del complejo de isocompatibilidad 2 en las células presentadoras de antígenos. Otro de los mecanismos que utiliza el citomegalovirus es el uso de una proteína vírica que impide el ataque de los linfocitos T citotóxicos naturales hacia las células infectadas por el citomegalovirus. Por último, cabe destacar que el citomegalovirus puede reactivarse celular de la vida, causando inflamación y respuestas inmunitarias transitorias que pueden afectar a la salud del humano y llegar a ser mortales. De hecho, el citomegalovirus se ha visto implicado como un cofactor del meduloblastoma, de la leucemia y otras enfermedades. Siguiente, por favor, doctora. Siguiente, doctora, por favor. Ahí está, epidemiología. Para hablar de la epidemiología tenemos que tomar en cuenta los factores víricos, el modo de transmisión, los grupos de riesgo y la situación geográfica y la estación. En cuanto a los factores víricos, tenemos que los citomegalovirus provocan una infección para toda la vida y que además provocan diseminación asintomática. En cuanto al modo de transmisión, esta se produce por sangre, por trasplante de órganos y por todas las secreciones corporales, destacando que el virus también se puede transmitir por vía oral y por vía sexual, también en transfusiones de sangre, en trasplantes de tejidos, dentro del útero al momento de nacer y también por la lactancia. En cuanto a los grupos de riesgos, tenemos que estos incluyen a los neonatos, a las personas sexualmente activas, a los receptores de sangre y de órganos, a los pacientes quemados y a las personas inmunodeprimidas. Por último, debemos destacar que el citomegalovirus tiene una distribución mundial y no existe una incidencia estacional. Siguiente, por favor, doctora. Bueno, de ahí tenemos a las enfermedades clínicas. En primer lugar está la infección congénita por el citomegalovirus. El citomegalovirus es la causa más prevalente de enfermedades congénitas. De hecho, aproximadamente el 15% de los mortinatos ha presentado infección por citomegalovirus. Entre los signos de la enfermedad se encuentran la talla pequeña, trombocitopenia, microcefalia, calcificaciones intracerebrales, ictericia, exantemas y hepatoesplenomegalia. Las consecuencias habituales, todavía no, doctora. En cuanto a las consecuencias habituales de la infección congénita, están la pérdida auditiva o la pérdida visual y también el retraso mental. Y en cuanto al modo de transmisión, los fetos se infectan con el virus a través de la sangre de la madre, lo que se denomina infección primaria, o por un virus que ascendió a través del cuello uterino. Cabe mencionar que los síntomas son menos graves o se los pueden evitar con la respuesta inmunitaria de una madre seropositivo. Y en cuanto a su detección, esta se realiza mejor mediante el aislamiento del virus de la orina del lactante en la primera semana de vida. Siguiente, por favor, doctora.
Después de la infección congénita, vamos a tener a la infección perinatal por citomegalovirus. En esto tenemos que destacar que aproximadamente la mitad de los recién nacidos de una madre infectada durante el final de la gestación adquieren la infección por citomegalovirus y se transforman en difusores del virus a las 3 o 4 semanas de vida. Los recién nacidos también pueden adquirir el citomegalovirus a partir de la leche materna o el calostro. De hecho, aquí debemos de mencionar que la infección perinatal no provoca ninguna entidad clínica en los niños sanos nacidos a término, pero en los recién nacidos prematuros puede darse una infección clínica significativa con neumonía y hepatitis cuando se exponen al citomegalovirus mediante una transfusión de sangre. Siguiente, por favor, doctora. Ya. Hablando de la infección en niños y en adultos, tenemos que destacar que alrededor del 40% de los adolescentes está infectado por citomegalovirus, pero esta cifra aumenta hasta el 70% en los adultos, mencionando que el citomegalovirus es una enfermedad de transmisión sexual y la mayoría de los pacientes que acuden a clínicas por enfermedades de transmisión sexual están infectados por citomegalovirus. Otro punto que tenemos que mencionar es que a pesar de que la mayoría de las infecciones por citomegalovirus durante la edad adulto joven son asintomáticos, pero los pacientes pueden presentar un síndrome mononucleósico con heterófilos negativos. Los síntomas que se producen por infección de citomegalovirus son muy similares a la infección por virus del Epstein-Barr, pero con una faringitis y una linfadenopatía de menor gravedad. En cuanto a los heterófilos negativos, pese a que la infección por citomegalovirus estimula la proliferación excesiva de los linfocitos T, estos no producen anticuerpos heterófilos. Esto mismo ocurre en los linfocitos B, pero por una razón diferente, ya que los citomegalovirus no infectan a los linfocitos B y por tanto no los van a estimular ni activar. Es por ello que se debe sospechar de pacientes con infección se debe sospechar de una infección de citomegalovirus en todo paciente que acuda por síntomas similares a las mononucleosis con heterófilos negativos o en aquellos que presentan signos de hepatitis, pero cuyos resultados en los ensayos han salido negativos para hepatitis A, B o C. En cuanto a la transmisión mediante transfusión y trasplante, se destaca que la transmisión del citomegalovirus a través de la sangre casi siempre es una infección asintomática. Y en el caso de que existen los síntomas, es típico que remedien a los de la mononucleosis. Tenemos que entre las 3 y 5 semanas después de la transfusión aparece lo que es la fiebre, la esplenomegalia y la linfocitis atípica. Y además también puede llegar a aparecer una neumonía y una hepatitis moderada. Por otra parte, tenemos que el citomegalovirus, como ya se mencionó, se puede transmitir por un trasplante de órgano y con frecuencia se puede reactivar la infección por citomegalovirus en los receptores de trasplante durante los periodos de inmunodepresión intensa. En cuanto a la infección de un hospedador inmunodeprimido, cabe mencionar que provoca una enfermedad sintomática primaria o recurrente y que el resultado habitual es la afección pulmonar, como la neumonía o la neumonitis, las mismas que pueden llegar a ser mortales en ausencia de un tratamiento. Además de eso, el citomegalovirus también puede provocar una rinitis, una colitis, una esofagitis en los pacientes con inmunodepresión grave, como por ejemplo los pacientes con SIDA. Y por último, los pacientes con colitis por citomegalovirus acostumbran a presentar diarrea, adelgazamiento, anorexia y también fiebre. Siguiente, por favor, doctora. En cuanto al diagnóstico
de laboratorio para el citomegalovirus tenemos que este puede ser a través de histología, a través del cultivo, a través de la detención antigénica y genómica y a través de la serología. En cuanto a la histología, tenemos que la característica histológica distintiva de una infección de citomegalovirus es la célula citomegálica, que es una célula aumentada de tamaño aproximadamente de 25 a 35 milímetros y que contiene un cuerpo de inclusión intranuclear, denso, basófilo y central, en lo que se denomina ojo de búho. Ya, estas células infectadas por el citomegalovirus se pueden encontrar en cualquier tejido del cuerpo y también se los puede encontrar en la orina y se cree que su origen es epitelial. En cuanto a las inclusiones, estas se pueden observar con facilidad por medio de la tinción de Papa Nicolau o por tinciones de hematocilina y eosina. En cuanto al cultivo, tenemos que el citomegalovirus solamente crece en cultivos de células diploides y por lo general se lo debe de mantener durante 3 o 4 semanas, de 4 a 6 semanas, puesto que los efectos citopáticos que se mencionaron, como ya se mencionó, se desarrollan con una mayor lentitud. En cuanto al aislamiento del virus, este es mucho más fiable en los pacientes con inmunodepresión, dado que estos suelen tener secreciones que presentan títulos elevados de citomegalovirus. También cabe mencionar que se pueden obtener resultados más rápidos mediante la centrifugación de una muestra del paciente en células cultivadas en cubreobjetos en el interior de un vial con cubierta. Estas muestras después se las examinan al cabo de 1 o 2 días de la incubación mediante una inmunofluorescencia indirecta. Con respecto a la presencia de uno o más antígenos precoces e inmediatos víricos. De ahí tenemos la detención antigénica y genómica. Se puede obtener un diagnóstico rápido y sensible mediante la detención del antígeno vírico por inmunofluorescencia o por ELISA, o del genoma vírico a través del PCR u otras técnicas relacionadas en células procedentes de biopsia de muestras de sangre, en biopsia, en muestras de sangre, en lavado broncoalveolar o también en la orina. Y por último está la serología. Normalmente la seroconversión es un detector que es excelente para una infección primaria por citomegalovirus. Cabe destacar que los títulos del anticuerpo IgM específico del citomegalovirus pueden ser muy elevados también en los pacientes con SIDA. Sin embargo, también pueden aparecer anticuerpos de IgM específicos del citomegalovirus durante su reactivación, por lo que no es un detector fiable de una infección primaria. Siguiente, por favor, doctora. En cuanto al tratamiento, la prevención y el control, tenemos que los fármacos que se pueden administrar para el tratamiento de enfermedades específicas asociadas a la infección de citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos son el ganciclovir, el valganciclovir, el cidofovir y el foscarnet. En cuanto al ganciclovir, este inhibe a la ADN polimerasa vírica y provoca la finalización de la síntesis de la cadena de ADN. En cuanto al valganciclovir, este es un profármaco del ganciclovir de administración oral que se convierte en ganciclovir al momento de llegar al hígado y que dispone de una biodisponibilidad superior a la del ganciclovir. De ahí está el cidofovir. Este es un análogo fosforilado de nucleósido citidina, cuya activación no requiere de una enzima vírica. Y por último está la foscarnet, que es una molécula sencilla que inhibe la ADN polimerasa al limitar la fracción de pirofosfato de los trifosfatos de los nucleótidos. En cuanto a la prevención, debemos recordar que el citomegalovirus se puede transmitir esencialmente por vía sexual, por trasplante de tejidos, por transfusión de sangre, por lo que su transmisión por estas vías es evitable.
siendo el semen el principal vector de la diseminación sexual del citomegalovirus. El uso de preservativos o la abstinencia limitarían la diseminación del virus. En cuanto al trasplante de sangre y transfusiones de sangre y trasplantes de órganos, la transmisión del virus puede ser controlada cuando los donantes dan cero negativos para el citomegalovirus. Y por último, cabe mencionar que no existe una vacuna para el citomegalovirus. Siguiente, por favor, doctora. Ay. De ahí tenemos el virus del herpes humano 6 y 7. Estos virus pertenecen al género Rociolavirus y a la subfamilia Beta herpes virinae. En cuanto al virus del herpes humano 6, este se aisló por primera vez de la sangre de pacientes con SIDA y se cultivó en cultivos de linfocitos T y fue identificado también como un herpes virus debido a su morfología característica en el interior de las células infectadas. Debe mencionar que, al igual que el citomegalovirus, el virus del herpes humano 6 es linfótropo y es ubicuo, es decir, se va a encontrar en todas las partes del cuerpo. En cuanto al virus del herpes humano 7, se lo aisló también por primera vez de una forma similar al virus del herpes humano 6, sino que se lo aisló de las muestras de sangre de pacientes con SIDA que también estaban infectados por virus del herpes humano 6. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la patogenia y la inmunidad, cabe mencionar que la infección por el virus del herpes humano 6 se produce en una etapa muy temprana de la vida. El virus se puede transmitir a través de la glándula salival y se elimina y se transmite por la saliva. Este virus de aquí infecta principalmente a los linfocitos, especialmente a los linfocitos TCD4. Este virus establece una infección latente en los linfocitos T y también en los monocitos, pero se puede replicar también se puede replicar también durante la activación del virus, de las células, perdón. Estas células en las cuales el virus se encuentra son grandes y restringentes y ocasionalmente poseen cuerpos de inclusión intranucleares e intracitoplasmáticos. Algo que mencionar además es que, como sucede en el proceso de replicación del citomegalovirus, la replicación del virus del herpes humano 6 está también controlada por la inmunidad celular. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, cabe mencionar que el virus del herpes 6, el virus del herpes humano 6 y el virus del herpes humano 7 tienen una distribución geográfica a nivel mundial, al igual que el citomegalovirus. Siguiente, por favor. Bueno, de ahí tenemos las enfermedades clínicas. Tenemos que el virus del herpes humano 6B, que es una variante del virus del herpes humano 6, y el virus del herpes humano 7 provoca un exantema súbito, también denominado rociola. Aquí cabe destacar que la infección se caracteriza por la rápida aparición de una fiebre elevada que dura varios días, seguido por un exantema en la cara y del tronco que posteriormente se extiende y que se mantiene solamente entre las 24 y 48 horas. Esta enfermedad se controla de manera eficaz y se elimina mediante la inmunidad celular. Sin embargo, el virus deja una infección latente en los linfocitos T que va a durar toda la vida. En cuanto al virus del herpes humano 6, la causa más frecuente son las convulsiones febriles durante la infancia, generalmente entre los 6 y 24 meses de edad. Este virus también puede provocar un síndrome de mononucleosis y una linfadenopatía en los adultos y puede ser un cofactor de la patogenia del SIDA. Por último, cabe destacar que el virus del herpes humano 6 se ha asociado también con la esclerosis múltiple y con el síndrome de fatiga crónica. Siguiente, por favor, doctora. Estos virus
pueden ser documentados a través de el cultivo, la serología, la inmunofluorescencia indirecta, el enzimo inmunoanálisis y también por PCR. En cuanto a su tratamiento, este es muy similar al del citomegalovirus e incluye los fármacos ganciclovir, foscarnet y cidofovir. Siguiente, por favor, doctora. También se han observado otros virus del herpes humano, que son el virus del herpes humano 8 y el herpes virus del simio. En cuanto al virus herpes humano 8, este se lo descubrió por primera vez en muestras de biopsia de un sarcoma de Kaposi. Es por eso que también se lo conoce como virus del herpes asociado al sarcoma de Kaposi. Este virus también se lo ha observado en linfomas primarios de efusión y en la enfermedad multicéntrica de Castleman, mediante un análisis por PCR. Este análisis de las secuencias genómicas demostró que se trataba de un nuevo virus que pertenecía a la subfamilia Gamma herpes virinae. Este virus infecta principalmente a los linfocitos, pero también puede infectar a las células endoteliales, a los monocitos, a las células epiteliales y a las células nerviosas sensoriales. Por último, cabe destacar que este virus es más prevalente en determinadas áreas geográficas como Grecia, Italia y en África, y también es más prevalente en pacientes con SIDA. En cuanto al herpes virus del simio, este es conocido también como virus B y pertenece a la subfamilia alfa herpes virinae, que es el homólogo del virus del herpes en los simios. Estos virus de aquí son intrínsecos de los monos de Asia y pueden transmitirse al ser humano por mordeduras de los monos, por la saliva e incluso por los tejidos y las células que son utilizados en los laboratorios de virología. Una vez infectado, lo que va a manifestar el individuo es dolor, enrojecimiento localizado y vesículas en el lugar de inoculación del virus. También se puede llegar a desarrollar una encefalopatía que a menudo es mortal, y en los casos de los individuos que sobreviven padecen daños cerebrales graves. Por último, para establecer el diagnóstico de las infecciones por virus B se puede recurrir a lo que es la PCR o a análisis serológicos. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Muy bien en las exposiciones. Vamos un ratito a unas preguntas.